¿Puede una nación experimentar una verdadera restauración espiritual sin enfrentar honestamente su pecado delante de Dios? ¿Qué sucede cuando un pueblo comienza a recordar la fidelidad de Dios a través de su historia y la compara con sus propias rebeliones? ¿Y cómo responde el Señor cuando hombres y mujeres deciden renovar seriamente su compromiso de caminar en obediencia a su palabra? Reciban un cordial saludo de reflexión y renovación, amados compañeros de la Biblia hablada del plan de lectura bíblica asistida 365. En nuestra jornada anterior, contemplamos uno de los momentos más conmovedores del periodo posterior al exilio. Después de la reconstrucción de las murallas, el pueblo se reunió para escuchar la ley de Dios. La palabra produjo convicción, quebrantamiento y gozo santo. Descubrimos que la obra más importante no estaba ocurriendo en las piedras de Jerusalén, sino en los corazones de quienes escuchaban al Señor. Hoy veremos cómo esa transformación continúa desarrollándose a través de la confesión, el arrepentimiento y la renovación del pacto. La lectura de hoy corresponde a Nehemías capítulos 9 y 10. Nos encontraremos con una de las oraciones más extensas y profundas de toda la Escritura, donde el pueblo repasará la historia de la fidelidad divina y reconocerá su constante tendencia a la rebelión. También presenciaremos un compromiso colectivo de volver a caminar conforme a la voluntad de Dios. Recordemos el contexto histórico. Han pasado muchos años desde que Babilonia destruyó Jerusalén y llevó cautivo a Judá. Ahora el pueblo ha regresado a su tierra bajo la autoridad del imperio persa. Las murallas han sido restauradas y la ciudad comienza a recuperar estabilidad. Sin embargo, Nehemías nos muestra que la restauración física nunca fue el objetivo final. Dios estaba llamando a su pueblo a una restauración espiritual más profunda, basada en una relación renovada con Él. El capítulo 9 nos llevará a una solemne asamblea de arrepentimiento. Mientras el pueblo ayuna y se humilla delante del Señor, repasará la historia de Israel desde Abraham hasta el exilio. Veremos una y otra vez la fidelidad de Dios contrastada con la desobediencia humana. Será una poderosa confesión colectiva que exaltará la misericordia divina por encima de la fragilidad del hombre. El capítulo 10 nos mostrará la respuesta práctica a ese arrepentimiento. Los líderes, sacerdotes y familias del pueblo asumirán compromisos concretos para obedecer la ley de Dios. La renovación espiritual comenzará a reflejarse en decisiones visibles y en una voluntad renovada de honrar al Señor en todos los aspectos de la vida. Hermanos y hermanas, abramos nuestros oídos y nuestro corazón para escuchar la santa y poderosa palabra de Dios. Nehemías 9. Esdras confiesa los pecados de Israel. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande, como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste,
y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Ag rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron, y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz, y no escucharon. Les soportaste por muchos años, y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos, y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Pacto del pueblo, de guardar la ley. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Nehemías 10. Los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Harim, Meremot,
Obadías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgai y Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas, Jesúa hijo de Asanías, Binui de los hijos de Henadad, Cadmiel, y sus hermanos Ebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Reob, Asabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninu. Los cabezas del pueblo, Paros, Paat Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besai, Jarif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Esir, Mesesabeel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Asub, Aloes, Pila, Sobec, Reum, Asabna, Maasías, Ahías, Anán, Maluc, Arim y Baana. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales, para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra, y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Fin de la lectura. Meditemos en lo que hemos escuchado. Lo que Nehemías nos revela hoy nos enseña que el verdadero avivamiento espiritual siempre incluye una visión clara tanto de la santidad de Dios como de nuestra propia condición. Después de escuchar la palabra, el pueblo no respondió con indiferencia ni con emociones pasajeras. Respondió con confesión, humildad y arrepentimiento. Comprendieron que la restauración auténtica requiere honestidad delante del Señor. La gran oración del capítulo 9 es una de las más extraordinarias de toda la Biblia. A medida que el pueblo repasa su historia, aparece un patrón que se repite constantemente. Dios muestra gracia, provee dirección, libera, sostiene y bendice. El pueblo, por su parte, cae una y otra vez en rebeldía, idolatría y desobediencia. Sin embargo, cada vez que Israel merece juicio definitivo, la misericordia de Dios vuelve a manifestarse. Esta oración no exalta la fidelidad humana, exalta la fidelidad inquebrantable del Señor. Resulta imposible leer este capítulo sin reconocer que la historia de Israel también refleja la historia de toda la humanidad. Una y otra vez vemos la tendencia del corazón humano a apartarse de Dios. Aun cuando recibimos bendiciones, instrucciones y evidencias de su bondad,
seguimos necesitando desesperadamente su gracia. La historia bíblica no presenta héroes perfectos, presenta a un Dios perfectamente fiel obrando en medio de personas imperfectas. El capítulo 10 nos recuerda además que el arrepentimiento genuino produce cambios visibles. El pueblo no se limitó a expresar tristeza por sus pecados. Tomó decisiones concretas para ordenar nuevamente su vida conforme a la voluntad de Dios. La obediencia no era el medio para ganar el favor divino, sino la respuesta apropiada a la misericordia que habían recibido. Sin embargo, estos capítulos también revelan una realidad importante. Aunque el pueblo renueva sus compromisos, la historia posterior demostrará que los seres humanos somos incapaces de mantener perfectamente nuestra obediencia. Israel volverá a fallar. Sus promesas, aunque sinceras, no resolverán el problema más profundo del corazón. La ley podía señalar el camino correcto, pero no podía transformar completamente al pecador. Y es precisamente aquí donde el Evangelio resplandece con toda su gloria. Nehemías 9 y 10 preparan el escenario para comprender nuestra necesidad de Jesucristo. La larga historia de fracasos humanos nos muestra que necesitamos algo más que mejores compromisos, necesitamos un Salvador. Necesitamos un nuevo corazón. Necesitamos una justicia que no provenga de nosotros mismos. Jesucristo vino a hacer lo que Israel nunca pudo lograr y lo que nosotros tampoco podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas. Él obedeció perfectamente la voluntad del Padre. Vivió la vida de fidelidad que nosotros no hemos vivido y cargó en la cruz el castigo que merecían nuestras rebeliones. Por medio del Evangelio, Dios no solamente nos llama a renovar promesas, nos concede una nueva vida mediante el Espíritu Santo. Por eso, la gran esperanza de estos capítulos no se encuentra finalmente en el compromiso del pueblo, sino en la fidelidad del Dios que preservó su pacto generación tras generación hasta traer al Mesías prometido. El mismo Dios que mostró misericordia a Israel, continúa mostrando misericordia a todos aquellos que se acercan a Él por medio de Cristo. Como escribió el teólogo A. W. Pink, la historia del pueblo de Dios es la historia de la paciencia de Dios. Llevemos estas verdades a nuestro caminar. Estoy permitiendo que la palabra de Dios me conduzca a una confesión sincera cuando revela áreas de pecado en mi vida. Reconozco diariamente cuánto dependo de la gracia de Dios y no de mis propios esfuerzos espirituales. ¿Mi arrepentimiento produce cambios concretos en mi manera de vivir y obedecer al Señor? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y compartir este audio con alguien. Seguro que Dios lo usará para bendecirlo como lo hizo contigo. Déjanos tu comentario y haznos saber qué tocó en este día tu corazón en la lectura. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada de la Biblia hablada del Plan de Lectura Bíblica Asistida 365. Les habló su servidor, el pastor Larry García. Que el Señor nos conceda corazones humildes para reconocer nuestra necesidad de su gracia y una fe firme para descansar cada día en la obra perfecta de nuestro Salvador Jesucristo.